¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a traer una cosita que muchas veces nos complica. Nos complica porque no sabemos bien para qué sirve. Por ejemplo, en un auto, cuando tenemos que hacer una instalación extra, agregar algún reflector o alguna cosa por el estilo, nos dicen siempre ponele un relé o un relay, porque si no te va a quemar la llave de comando. Y por ahí no entendemos muy bien. Un relay es esto, este aparatito. Acá tenemos uno desarmado. Acá se ve el interior. Ahí está el interior. Bueno, yo les voy a explicar para qué sirve un relé o un relay, que es lo mismo que si estamos en casa, no en el auto, y nos dicen, ese motor consume mucho. Poner un contactor. ¿Va a consumir menos? No, no va a consumir menos. Pero nos va a permitir que con una llavecita común de la que tenemos en casa, en la pared, cualquiera de las comuncitas, por ejemplo, una de estas que usábamos el otro día, una de estas nos permita prender un motor grande y sin que esa llavecita se queme. Para eso sirve un relé, para eso sirve un contactor. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver ahora en el pizarrón. Vengan, acompáñenme. Bueno amigos, como les decía en la introducción del video, un relé o un contactor son prácticamente lo mismo. Varían los consumos y varían las tensiones con las que trabajan generalmente. Entonces vamos a dibujar acá para que se vea exactamente cómo es un contactor o un relé. Esto es una bobina que tiene interiormente el contactor o el relé. Esta bobina puede ser alimentada desde acá afuera por diferentes tensiones. Por ejemplo, 12, 24, 220 volt, 110 volt, 380 volt. La bobina puede ser alimentada según el criterio y la necesidad de cada momento y de cada uno de nosotros. Esta bobina lo que hace es conmutar en los casos de los contactores 3 llaves o 4 llaves en algunos contactores, ¿verdad? Supongamos que esto es un contactor y tenemos aquí una bobina de X voltaje, no nos importa demasiado. Entonces a esta bobina nosotros la queremos alimentar con ese voltaje nuestro, que supongamos que sean, no sé, 220 voltios. Vamos a trabajar con ese número, que es un número que lo tengo bastante fresco en la memoria por el hecho de que en mi país esa es la tensión de red. Si yo tengo aquí un motor de 220 voltios, tengo una bobina de 220 voltios, cuando yo le suministre esa tensión a la bobina, ¿qué va a pasar? Estos 3 contactos, que ahora se encuentran abiertos, van a empezar a cerrarse, se van a cerrar los 3 al mismo tiempo. ¿Por qué son 3 o 4 en algunos casos? Porque en los contactores generalmente son 4. Vamos a dibujar 4. Dibujamos uno más. No soy muy bueno dibujando, pero ustedes van a entenderme. Son 4. ¿Por qué? Porque podemos comandar 3 fases y neutro. Por lo tanto estaría siendo una llave tetrapolar de 4 polos. Bueno, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Para qué lo uso yo todo esto? Ok, yo acá esto lo energizo con 220 volts, dijimos. Y esto, si fuera trifásico, lo puedo energizar con 380 voltios. O puedo también energizarlo con 220 voltios y voy a utilizar solamente 2 vías de este contactor. Tomaría estos 2 y estas 2 quedarían libres. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo acá conecto aquí un utilizador grande que podría ser un motor, ¿no es cierto?
yo puedo poner allí un motor. Supongamos que este motor nos consume, no sé, pongamos un número cualquiera, 10 amperes. Pongamos un valor de 10 amperes que consume este motor. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una llavecita muy chiquitita, ya después les voy a mostrar alguna cuando vayamos a la mesa de trabajo. Yo tengo una llave muy chiquitita y comando esta bobina. Esta bobina tiene un consumo de 100 miliamperes y yo estoy comandando 10 amperes. Por lo tanto, con cualquier llavecita mínima voy a poder excitar esta bobina, le voy a mandar 10 miliamperes a 100 miliamperes a esta bobina y esto va a cerrarse. Y cuando esto se cierre, va a tener un suministro de 220 aquí y va a mandarme acá 10 amperes. Entonces, esa es la finalidad, que con una pequeña llave yo pueda comandar un consumo mucho mayor, porque la corriente no va a pasar por aquí, por esta llave, sino que va a pasar por aquí. Eso mismo puede suceder con un relé de un auto, por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí saco este valor, saco este valor, saco estas dos vías, porque ahora es un relé, no es más un contactor. Saco este motor, que bien puedo sacarlo o no, porque puedo poner, pero vamos a sacarlo. Vamos a sacar este motor de aquí. Y vamos a suponer que a nuestro auto le pusimos dos faros enormes en su trompa. O si es una pickup y le ponemos arriba del techo, le ponemos dos faros, dos lámparas, ¿verdad? Las alimentamos así, así, así. Imagínense ustedes que en la llavecita que tenemos en el lado del volante del auto, de donde tocamos bocina y donde manejamos todas las luces del auto, si a esa llavecita que tiene unos contactitos chiquititos mandáramos dos semejantes faros que consuman muchísimo, ¿qué pasaría con esa llave? Bueno, se derretiría o prendería, pero sería tal el chispazo que pegue la llave en el momento de encender que después no va a apagar más, porque se va a quedar soldada. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos aquí nuestras dos luces a un relé. Aquí le alimentamos 12 volt. Estas lámparas son de 12 volt. ¿Y qué va a pasar? Yo acá le voy a dar una pequeña corriente, siempre 12 volt, pero con una corriente bajísima, que también en estos relés que yo les mostraba recién en el inicio del video, son de 100 miliamperes. Pero acá voy a tener una corriente mucho mayor, depende del valor y de la potencia que tengan estos reflectores que estamos instalando allí. Entonces vean ustedes la importancia que tiene el relé. Energizamos aquí con nuestra llave desde el volante, con muy poca corriente, cerramos este circuito, esto pasa dentro del relé, esto se cierra y me energiza estas dos luces que están alimentadas desde aquí, que puede venir directamente desde la batería del auto, con un fusible de por medio, por supuesto, por la seguridad. Este es el funcionamiento de un relé y de un contactor. Así que yo, sin más teoría, creo que la teoría fue bastante bien dada, bien clara, a pesar de que los dibujos están bastante mal hechos, pero creo que fueron claros. Pasando esto, vamos a pasar a la mesa de trabajo y vamos a hacer algunas conexiones con relé y con contactores, como para que veamos que con una mínima llavecita podemos comandar un gran consumo, como puede ser el de un motor a través de un contactor, o puede ser el de algún foco importante para un vehículo o algún tipo de consumo muy grande en un vehículo. Así que, dado estos datos, pasamos a la práctica en la mesa de trabajo. Muy bien, amigos, lo que les venía explicando en la teoría, vamos a verlo un poquito en la práctica. Yo acá agarré un caloventor de estos que consumen 2000 watts. Tengo un contactor, que era lo que habíamos dicho y lo que estábamos tratando de saber cómo funcionaba. Y tengo aquí una llave común de un punto
de las que usamos en cualquier casa. Esta llave, si yo la sometiera al consumo del caloventor por un prolongado tiempo, lo más probable es que esta llave no tolere ese consumo y se queme. O se quede soldada adentro en el momento que uno la enciende, que pega, cuando hace el golpe del contacto, hace un chispazo y se estaría soldando y luego no pagaría más. Entonces, teniendo el contactor de por medio, la llave no va a sufrir y ahora lo vamos a ver en la práctica con los instrumentos. Así que bueno, yo tengo conectado mi caloventor al contactor, tengo mi línea de 220, en este caso en Argentina, conectadas al contactor, y luego tengo también 220, pero a la bobina del contactor, y la bobina está comandada por la llave, como ustedes ven acá. Por lo tanto, cuando la llave accione, va a alimentar a la bobina del contactor, y luego la corriente que consume el caloventor va a circular por dentro del contactor por estas dos vías. Este es un contactor que soporta hasta 10 amperes reales, ¿no? Y por un tiempo prolongado. Por lo tanto, vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a hacer lo siguiente: prendemos, ahí traigo el contactor y ahí el caloventor está funcionando. No sé si se escuchará el sonido, pero el caloventor está funcionando. Ven que está funcionando. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuánto nos está consumiendo con la pinza amperométrica este caloventor. Yo voy a ver si puedo de alguna manera acercar la pinza lo más posible a la cámara. Ahí está teniendo un consumo de 5 o 6 amperes. Por momentos, en algún momento esto se ha ido a 7 amperes. Van a saber en alguna fluctuación de la tensión de la red que pueda estar variando. Pero estamos ahí en 5 amperes y pico. Bueno, o sea que el caloventor nos está, ven, ahí estaba recién en 6. También a lo mejor es un poco la posición de la pinza. Vamos a verla ahí. Ahí está, ven, 6,6, 6,7. A medida que pase el tiempo a lo mejor va a ir consumiendo un poquito más. Bueno, tenemos en este momento 6.1. 6. Ven, ahí se fue a 7. Según como yo arrime el cable a la pinza. Ven, ahí está en 7 y pico. Pero bueno, en fin, estamos, supongamos, en 6, 7 amperes de consumo que nos está dando este caloventor. Pero ahora lo que queremos saber, vamos a apagarlo. Lo apagamos, verán que bueno, naturalmente el consumo se fue a 0 porque lo apagué. Ahora lo que queremos ver es cuánto está realmente comandando la llave, que era lo que queríamos saber. Perfecto, en ese caso vamos a poner el tester en una escala baja de 200 mA y vamos a ver aquí cómo podemos intercalarlo en la llave, ¿verdad? Yo acá voy a desconectar un cable. En su lugar voy a colocar la punta del tester. Y la otra punta del tester, que ya lo tengo en 200 mA. Y voy a cambiar este punto allí. Entonces ahí tendríamos conectado el tester intercalado con la llave para poder tomar la corriente que está circulando por la llave. Prendemos el tester y ahora vamos a darle encendido . Está prendido de vuelta el caloventor. Ahí está prendido. Y estamos teniendo un consumo de 30 o 31 miliamperes. Y acá seguimos teniendo nuestro consumo de 6,7, 6,8. Ahí estamos en 6,7 amperes. Entonces, hemos comprobado acá, mediante los instrumentos, cuál es el funcionamiento de un contactor. Repasamos. El caloventor nos está consumiendo
7 amperes. En este momento está marcando 7 amperes. Y por la llave, que es esta, nos está pasando 31 miliamperes. Por lo tanto, hemos visto para qué nos sirve un contactor. En el caso de un relé para un auto, como lo habíamos mostrado, es exactamente lo mismo, solamente que trabaja con bajas tensiones, o sea, con 12 volts, porque es de un auto, o 24 en el caso de los camiones, que algunos trabajan con 24 volts. Pero aquí tenemos lo mismo, un puente, una bobina que la alimentamos con 12 volts y ahí va a haber un consumo mínimo, y luego por estas otras dos patas podemos hacer pasar un consumo altísimo, como puede llegar a ser un reflector de un auto o cualquier otra cosa. Así que esto les quería dejar para que ustedes lo vieran. Lo hice con instrumentos grandes para que tengan números claros, y bueno, creo que no hace falta nada más que decirles en cuanto a lo que es la teoría y la práctica del funcionamiento de un contactor. Así que ahora vamos a pasar a la finalización del video. Amigos, ha sido todo por la semana esta. Nos veremos la próxima semana. No olviden, si no están suscritos, suscribirse. Si no le han dado like a ningún video, denle like a los videos. Para mí es importantísimo, posiciona mejor al canal. El canal va a tener más recursos para poder brindarle más y mejores videos. Mejorar la calidad de imagen, mejorar la calidad de iluminación, de todo. Así que les agradezco mucho. Ya saben que si tienen algún comentario para hacerme, lo hacen a través de elpalila63@gmail.com, o también pueden hacerlo a través de los comentarios propios del video. Si les gustó y quieren algún video más de este tipo, si tienen algún video que se les ocurre que les puedo aclarar algo, me lo hacen saber a través de alguno de estos dos medios que les acabo de dar. Así que, como siempre, lo que puedas hacer con herramientas, con tus manos y con tu imaginación. Nos vemos en el próximo video. Gracias.